Bueno, pues tiempo ya de entrevista, tal y como les habíamos adelantado. Vamos a hablar hoy pues del sector turístico, que es lo que toca ahora más que nunca, digamos, o que está de plena actualidad porque estamos ya metidos de lleno en esta Semana Santa. Conversamos con Héctor Fernández, que es consejero delegado en este caso de la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote, de Turismo Lanzarote. Muy buenas tardes, Héctor. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes y muy bienvenido. Muchísimas gracias, muy bien hallado. Bueno, como decíamos, Héctor, vamos a hablar de muchísimos asuntos que tienen que ver con el sector turístico y que están de plena actualidad todos ellos, pero ya que estamos metidos de lleno ya en esta Semana Santa, empiezo por ahí precisamente. ¿Cuáles son las previsiones? ¿Cómo estamos en cuanto a turismo, en cuanto a ocupación en esta Semana Santa? Bien. Vamos a ver, el turismo goza de una muy buena salud, eso lo estamos comprobando, la recuperación después de la pandemia es absoluta, ya se puede decir con total claridad, es decir, hemos cerrado el año 2023 ya casi con total normalidad, es el primer año post-pandémico puramente hablando que se comporta como un año natural, equivalente a los prepandémicos, y entonces en el arranque de 2024 la tónica sigue, es decir, a pesar de un escenario geopolítico sobre todo poco favorable, con dos conflictos bélicos en Europa o en el Oriente Próximo, a pesar de eso y de que la economía en algunos países, como puede ser el caso de Alemania, no es la mejor, a pesar de eso la demanda hacia Canarias, hacia España, sigue con gran pujanza y por lo tanto se puede decir que la salud turística a nivel general es bastante favorable. Y eso en periodos encima vacacionales, como puede ser el caso de Semana Santa, se muestra con total claridad, es decir, la situación en la isla ahora es prácticamente de lleno y eso se manifiesta en todos los puntos de venta, de alojamiento, en cualquier punto de atracción turística de la isla estos días se comprueba que existe una alta ocupación. También es un periodo muy interesante desde el punto de vista de la facturación, porque normalmente los establecimientos alojativos separan los periodos vacacionales para incrementar precios y por lo tanto siempre es un periodo de alta facturación también en el ámbito de la restauración, también por el propio consumo local, es decir, es un periodo que siempre se alinea con unos días de alta facturación, de hacer caja, dicho en el argot, y por lo tanto eso viene magníficamente bien. Yo creo que también las previsiones son buenas, es decir, hemos cubierto el ciclo en Alemania, en la pasada ITB, el ciclo de las tres grandes ferias que empiezan con la World Travel Market en noviembre en Londres, Fitur en enero y en Alemania en ITB en marzo, digamos que es el ciclo de las tres grandes ferias donde lo que hacemos es poner el termómetro en nuestros principales mercados y comprobar cómo serán las previsiones para este año 2024, tanto el verano como el próximo invierno, y también son favorables, es decir, incluso en Alemania como en un escenario económico no del todo favorable, con una alta inflación y técnicamente el país en recesión, con un segundo trimestre consecutivo en negativo. A pesar de eso, pues también comprobamos que las previsiones para Lanzarote, en el caso del mercado alemán, donde sabemos que tenemos que recuperar terreno respecto a las otras islas turísticas, nos anunciaban buenas previsiones, sobre todo de cara al próximo invierno. Por lo tanto, pues en fin, repito, a pesar de ese incierto escenario al que nos enfrentamos como planeta, ya trasciende al propio turismo, a pesar de eso yo creo que la situación de Canarias, es decir, tenemos que poner en valor, yo creo que en el sector en el que estamos, el sector turístico, un sector, repito, de extraordinaria salud, con unos crecimientos por encima de otros sectores, más allá del informático, puesto que al final se ha comprobado que el consumo turístico está demasiado interiorizado en las sociedades occidentales y no solamente occidentales, y por lo tanto las zonas receptores de turismo como es Canarias debemos también ponerlo en valor, es decir, al final a pesar de todas las críticas, de todo de lo que hablaremos, me imagino, en las próximas preguntas, debemos por encima de todo sentirnos orgullosos y analizar que vivimos en un sector de éxito, de claro éxito, y que Canarias es una zona de líder, tiene un claro liderazgo en materia turística y eso se puede manifestar cada vez incluso que hay un escenario contrario al turismo, como puede ser una pandemia que frena en seco los movimientos de personas y por supuesto de turistas, y cuando ocurren estos acontecimientos se vuelve a poner en valor la gran fortaleza y liderazgo que tiene Canarias como zona turística. Y dentro de Canarias, me atrevo a decir, Lanzarote siempre incluso arroja mejores indicadores que el resto de islas y por lo tanto debemos poner siempre eso en valor, ¿no? Y cómo Héctor, sobre todo para la gente, ¿no? ¿Cómo podemos explicar un poco
para la gente que capta ciertos mensajes, ¿no? Que a lo mejor también con todo esto de las redes y demás, pues no llega a todo, sino una pequeña parte, ¿no? Con respecto al sector turístico. ¿Cómo podemos explicar que ese turismo que nos está llegando cuando estamos en una etapa especialmente sensible, ya lo conocemos con el tema de la masificación turística, saturación, de lo que ya hablaremos más adelante también en la entrevista, pero cómo explicamos a la gente que eso va, digamos, ligado al aumento de gasto en destino, como bien dices, al hecho de que de ese camino hacia el turismo de calidad, no tanto de cantidad? Es decir, ¿cómo le explicamos a la gente que tenemos muchísimos turistas, pero que eso nos está favoreciendo también por esto otro, del aumento del gasto en destino y de la calidad turística? ¿Cómo ponemos esa balanza? Sí, vamos a ver, efectivamente nos encontramos en un momento, no solo Canarias y Lanzarote, es decir, Barcelona, Mallorca, Málaga, Valencia, París, Londres, Nueva York, ¿no? Está también regulando la vivienda vacacional, es decir, las zonas turísticas de éxito tienen que gestionar ese éxito. Entonces, eso para empezar, es decir, cuando tenemos este tipo de problemas es porque estamos hablando de éxito, eso es importante recordarlo. Entonces, al final tenemos la oportunidad de ordenar el destino, de gestionar estos asuntos que nos han sobrevenido, es decir, el fenómeno de la vivienda vacacional es un fenómeno que no existía hace X años, digamos, que nos los hemos encontrado de frente. Hay que decir también que el Gobierno de Canarias ya lo está regulando, que en breve aparecerá el primer decreto, el primer texto, que tendrá incluso rango de ley, y eso también es una respuesta a ese fenómeno que está superando cualquier tipo de previsión, que ha incrementado en el caso de Lanzarote hasta 30.000 plazas alojativas, es decir, plazas turísticas que se han convertido y que han incluso generado esta controversia, sobre todo visto desde el sector del ámbito de la patronal, ¿no? Yo creo que eso tiene razón en el sentido, incluso las camas regladas, por decirlo de alguna manera, no quiero decir con ello que las vacaciones no lo sean, han descendido en algunos núcleos turísticos, pues es el caso de Puerto del Carmen. Es decir, cierto es que el crecimiento exponencial que ha tenido el parque alojativo en Lanzarote en los últimos años ha sido claramente debido al auge del alquiler vacacional hasta una cifra importantísima de 30.000 plazas. Entonces, al final, cuando decimos cómo gestionamos, cómo explicamos a la ciudadanía, respondiendo a tu pregunta, de que estamos en una sensación de masificación, de incomodidad, cuando en las redes aparecen agresiones a nuestro paisaje y demás, y al mismo tiempo decimos que tenemos un modelo planteado hacia el turismo de calidad, pues yo creo que estamos precisamente en ese momento. Es decir, todos nos han oído decir en los últimos años que estamos intentando cualificar el destino, que estamos haciendo grandes esfuerzos, no en vano en ITV, en los días en Berlín hemos presentado este proyecto a la industria turística alemana, pues es compatible, es decir, nosotros creemos con total convicción que tenemos un destino claramente con posibilidades de convertirse en un destino no estandarizado. Cuando hacemos esa afirmación lo decimos en el sentido de que tenemos la ambición de que Lanzarote puede tener otro tipo de cliente que tenga una repercusión en destino mayor que el actual. En la actualidad, un turista en la isla cada día experimenta un gasto de 170 euros, es verdad que ahí aparece el concepto alojativo y el concepto aéreo, pero tenemos la certeza de que ese gasto en destino puede ser mayor si conseguimos en definitiva poner en valor el tipo de destino que tenemos, un destino que permite cada día de la estancia tener experiencias distintas en la isla de diferente tipología, cuando hablamos de experiencias gastronómicas, culturales, deportivas, y eso al final tiene que trascender en el gasto en destino. Y ese es el planteamiento que tenemos, que será un planteamiento natural. Cuando el mismo presidente dice que ni un turista más ni un turista menos, se refiere que al final no hay que excluir a nadie, porque al final ese proceso de cualificación del destino lo que trae consigo es un proceso, en definitiva, de alza de precios, cuando también este proceso se acompaña de una mejora clara de la oferta alojativa, que es un proceso dentro de ese gran proceso que es la cualificación del destino, un proceso absolutamente indispensable, que es cualificar la cama. Cuando ese proceso se produce, y con datos claros, como que en los últimos 10 años más de 20 establecimientos en la isla han acometido algún tipo de reforma o cambio de categoría, y eso ha permitido que el ADR, que es la tarifa media diaria, haya sufrido de forma exponencial. Al final hay un proceso natural de sustitución de clientes. Ni siquiera la palabra sustitución creo que es del todo correcta. Al final
lo que ocurrirá será que Lanzarote no estará al alcance de todos los turistas que quieran venir. Al final, como cuando vamos a un centro comercial y elegimos la tienda que se adecúa a nuestra capacidad económica, así de sencillo. Entonces nuestra aspiración es que al final ese proceso se acelere incluso y que en X años, si seguimos con esta tendencia, Lanzarote tendrá una tipología de cliente distinta, con un gasto mayor y que al final sea un turista que venga completamente convencido de lo que es Lanzarote y que quiere conocerla en profundidad, porque sabe que Lanzarote tiene un reclamo cultural vinculado a la obra de César Manrique, que no tiene otro destino, cuando tenemos unos espacios como la red de centros de arte, cultura y turismo, que son únicos en el mundo, cuando tenemos un espacio como la Jeria, que está considerado uno de los paisajes más bellos del mundo, cuando tenemos una oferta de espectáculos culturales de primer nivel que se desarrollan en esos espacios, cuando tenemos una fuerza paisajística incomparable, pues al final permitirá que el turista que llegue lo haga con esa convicción de conocer nuestra isla, y eso rompe la resistencia al gasto. La redistribución entre los 7 municipios turísticos será mucho mayor, que actualmente existe esa queja, ese reclamo de que algunos municipios no participan en el pastel turístico, también una expresión que tampoco me gusta demasiado, y ese proceso yo creo que se podrá conseguir porque hay una convicción, tanto de la parte pública y privada, de que este es el camino al que Lanzarote debe aspirar por la tipología de destino que tenemos, que mucho nos ha llegado del cielo y otra parte ha venido de la mano de un gran trabajo que se ha experimentado desde la parte pública y privada en los últimos años, bajo una determinación clara en esto que acabamos de comentar, que Lanzarote tiene capacidad de comportarse en el mercado como un destino distinto a otros destinos que no tienen esa capacidad, ¿no? Entonces eso es la capacidad que tenemos que aprovechar, que saber gestionar, saber regular para tener un tipo de cliente y que no se produzcan esas agresiones que estamos viendo, que es verdad que son agresiones que muchas veces vienen amplificadas por las propias redes sociales y casi muchas veces también hasta de forma no bien intencionada, pero que en la práctica eso también acabará cuando se produzca esa cualificación de cliente, acabará desapareciendo, porque los turistas que vengan a la isla vendrán convencidos de que Lanzarote es un espacio frágil, distinto, protegido, y eso les hará comportarse de una manera totalmente distinta. Con lo cual me quedo un poco, Héctor, con respecto a lo que hablamos de qué mensaje lanzamos, digamos un poco de paciencia, porque se está en ese camino de cualificar el destino, de atraer, no de expulsar a nadie, pero sí, digamos, pues de atraer a ese turismo. Es así, tenemos unos límites y dado que tenemos unos límites, pues acabará llegando o viniendo o asistiendo a la isla pues determinado tipo de turista, y que también se están poniendo otras cosas sobre la mesa que son importantes, como por ejemplo la regulación del alquiler vacacional, que yo creo que es lo que más daño, una de las cosas que más daño está haciendo ahora mismo. Hablabas de esos espacios que tenemos en la isla de Lanzarote, de esos actos incívicos. Es verdad, son puntuales, actos muy puntuales que hemos visto y que se difunden a través de las redes sociales, pero ¿crees, Héctor, que se deberían de poner más límites o que se debería de poner más el foco, aunque sea muy puntual, se debería de poner más el foco por parte quizás de instituciones o sí, para que esto no ocurra, para que los turistas, como bien decías antes, vengan concienciados de lo que somos aquí en la isla de Lanzarote? Sí, es un poco de todo. El tipo de cliente no ayuda en algunos casos, personas que no vienen bajo la conciencia del espacio, del destino en el que van a disfrutar, eso por un lado, eso es evidente, pero también son espacios que traen consigo una serie de vigilancia que a lo mejor tampoco se llega desde la parte pública y que eso también hay que mejorar, que optimizar esa vigilancia, pero más que al final, donde existe una mala intención, por mucha vigilancia que haya, se acabará cometiendo comportamientos incívicos. Más que nada, yo creo que antepondría la conciencia, y estamos trabajando también en lanzar, lógicamente, mensajes. No nos podemos quedar de brazos cruzados ante estos hechos y estamos preparando, por supuesto, acciones de comunicación también para reforzar este tipo de mensajes que muchas veces es desconocido. Tenemos que pensar que a veces, pues bueno, lo que trae también el fenómeno pues low cost, por ejemplo, aéreo, pues veces también pues hay una guerra de precios por destinos y actualmente entramos en esa dinámica y demás en las que creo que Lanzarote no debería estar, pero que el propio fenómeno turístico a gran escala a día de hoy se produce. Es decir, estamos viviendo también un fenómeno que es la democratización turística, es decir, eso quiere decir que, por fortuna,
el turismo es algo accesible a una gran parte de la sociedad a día de hoy, es decir, estamos recibiendo vuelos de una gran parte de Europa, de países que están incorporándose al fenómeno turístico, como pueden ser los países del este, y eso también provoca que al final tengamos turistas también que a lo mejor es la primera vez que viajan, no tienen esa experiencia viajera, no conocen bien los destinos, no tienen ese bagaje que a lo mejor otros países sí tienen, y eso provoca también esto que estamos comentando, que a lo mejor se hace incluso sin mala intención, sino porque ese desconocimiento de que Lanzarote es un espacio protegido en un 50% prácticamente, y que eso debe traer eso provoca una serie de usos, regulaciones específicas de mantenimiento, de conservación y de cuidado de un paisaje que a veces por estas personas es profundamente desconocido, ¿no? Claro, es que estábamos hablando, todo viene un poco por lo que comentábamos de que la gente está muy sensible, como es normal, con todo este asunto, y lo comentábamos en la ITV, ¿no? Que, claro, cuando la gente ve, es verdad que es el comentario de muchas personas, ¿no? Bueno, y encima siguen yendo a un montón de ferias, sí, a seguir atrayendo turismo y demás. Sí. Claro, por ejemplo, en la ITV me decías, ojo, cuidado, porque es que lo que estamos haciendo precisamente va por el camino de tratar de atraer a ese turista de calidad, ¿no? Por ejemplo, el turismo alemán en este caso. Sí, sí. Soy perfectamente consciente de que todo esto alimenta la controversia, cómo se explica que por un lado queremos una cosa y por otro seguimos gastando en promoción, asistiendo a ferias y demás, y tú lo has explicado perfectamente, o sea, es que no se asiste a este tipo de foros y demás con una intención de crecer y de seguir trayendo turistas por doquier, ¿no? Nuestra actitud, nuestro esfuerzo, nuestra trabajo en este tipo de foros, todo lo contrario, al final lo que perseguimos es explicar lo que es Lanzarote, el tipo de turista que perseguimos, hacemos esfuerzos denodados en precisamente explicar y concienciar que Lanzarote es un destino completamente diferente, que requiere un tipo de turista que sepa lo que Lanzarote significa desde un punto de vista patrimonial, desde un punto de vista paisajístico, y estamos trabajando en esa línea de al final evitar este tipo de comportamientos, y efectivamente en un país de la fortaleza turística, económica y social que es Alemania, hay que redoblar este tipo de esfuerzos para que al final el turismo alemán crezca, pero crezca en calidad, en mentalidad turística de sus ciudadanos, y que al final tengamos un turista como el que aspiramos, ¿no? Un turista cívico, concienciado, respetuoso, sereno, y que actúe en nuestro territorio con toda la responsabilidad que el destino requiere, y que requiere hoy en día un comportamiento con toda la problemática a gran escala que estamos sufriendo. Es que encima nos obliga el escenario actual a tener un comportamiento muchísimo más respetuoso en todos los sentidos, ¿no? Desde el punto de vista humano, económico, social, migratorio. Al final la sensibilidad que requiere nuestra actitud como ciudadanos hoy en día y como turistas es de máxima exigencia, ¿no? Por todo lo que está ocurriendo, y eso nos obliga por parte de SPEL Turismo Lanzarote a tener una actitud en nuestros foros en ese sentido, y eso ahí tiene la ciudadanía y las entidades públicas y privadas que entenderlo, no de alguna manera demonizarnos por decir cómo tenemos ese doble lenguaje, que por un lado decimos una cosa, por otro decimos otra. Hay que profundizar un poco más, preguntar qué hacemos y tener un poquito de altura de miras para entender perfectamente nuestra posición, nuestro trabajo en SPEL, y en qué gastamos nuestro presupuesto, que también se dice que cómo es posible que al final siga creciendo su presupuesto cuando estamos en una mentalidad distinta, que de ser un poquito más inteligente y pensar que nuestro trabajo tiene diferentes focos, y por no hablar de otro ámbito importante que hacemos en SPEL Turismo Lanzarote, que es el trabajo con una mirada hacia adentro, con proyectos en destino de mejora de eventos deportivos, de generar proyectos de inteligencia turística relacionados con la sostenibilidad, y cada vez más tenemos el foco puesto ahí. Hacer que Lanzarote no sea solo sol y playa, que creo que eso ya lo hemos ido abandonando, que también lo es, sino otras tantísimas cosas. Héctor, ¿crees que cuando te preguntaba lo de la feria, también, por ejemplo, se me venía un ejemplo muy pequeñito, ¿no? Al lado de todo lo que ustedes exponen en las distintas ferias, pero como estábamos hablando de comportamientos incívicos, pues por ejemplo, digo yo, no sé, cuando hemos visto a turistas que se bañan en la piscina de los Jameos, pues no es lo mismo ir a este tipo de ferias, por ejemplo, y exponer y explicar lo que tenemos en la isla, los distintos centros turísticos, por ejemplo Jameos, que ya digamos es una manera de explicar lo que somos y concienciar, digamos, al final, lo que estábamos comentando, que es uno de los fines de este tipo de ferias. Exacto, exacto, al final es un esfuerzo comunicacional, porque al final, si antes viajaban X personas al año en el mundo, ahora viajan muchos más, entonces al final realmente hay un
desconocimiento y muchas veces hay, repito, comportamientos incívicos, pero bajo el desconocimiento. Entonces, esto que está ocurriendo ahora se produce por dos razones, porque hay más turistas en la isla, no podemos olvidar que estamos ya en cifras de 3 millones y eso al final provoca que bueno, muchos de ellos pues, no tengan ni hayan venido antes ni siquiera a Canarias, a España, a lo mejor es la primera vez que viajan en su vida. Claro. Entonces, cuando ven un espacio con una piscina, pues pensarán, por sentido común, pues la piscina será para utilizarla, o sea que eso también es sencillamente así. Nuestro trabajo efectivamente consiste y hacemos un gran esfuerzo en redes sociales, en el ámbito digital también, continuamente, de forma diaria, permanente, para también intentar contribuir a concienciar, para no llegar al término de la prohibición, ¿no? Tenemos que enfocar este tipo de mensajes en clave positiva, haciendo ver que el turista también entra en un espacio como el que es y que tiene que dejar su huella positiva, o sea, en claves que al final ayuden a entender y a garantizar. Si al final prohíbes, lo que se hace es un efecto muchas veces no disuades, ¿no? Se genera un efecto contrario al que no queremos llegar y puede ser incluso perverso. Tenemos que ir terminando esto porque nos quedamos sin tiempo. La última pregunta que te hago, iba a decir para terminar de forma positiva antes de irnos de Semana Santa, no sé si será así, espero que sí. La pregunta es, ¿vamos todos de la mano, Héctor, en este camino ahora mismo? Porque estamos... Como estamos acostumbrados, ya sabemos lo que conlleva la política, estamos acostumbrados a ver mucho cruce de acusaciones y todo este tipo de cosas, pero realmente lo que percibes, ¿vamos todos de la mano en este camino que hemos ido comentando a lo largo de la entrevista? Pues no quiero resultar un poco riguroso ni decir frases huecas, es decir, estoy totalmente convencido que en la isla, en Lanzarote, a diferencia quizá de otras islas, existe un nivel de consenso en este tipo de cuestiones altísimo. Es decir, SPEL representa una entidad público-privada en la que somos 13 accionistas, 4 de los cuales son entidades privadas, federaciones, Cámara de Comercio y demás. Por lo tanto, tengo un contacto prácticamente diario con todas estas entidades a nivel municipal también, y yo creo que lo comentamos en el previo, existe un nivel de entendimiento muy alto, el que no se puede decir quizá en otros lugares. Y a lo mejor se explica de diferente manera, de diferentes formas, pero la convicción respecto a que Lanzarote tiene la posibilidad de comportarse como un destino distinto y que tenemos que regular, que tenemos que frenar incluso, hay que decirlo sin miedo. O sea, al final, por mucho que queramos regular, ordenar, gestionar las infraestructuras, al final también el volumen es fundamental, eso es así. Académicamente existen múltiples estudios, diferentes académicos, donde al final se define que también los espacios, la sostenibilidad en islas, no es lo mismo continentes o espacios mayores. En el caso de islas tenemos unas cuestiones geográficas muy limitadas. Al final también hay que establecer límites, así de sencillo, y el Lanzarote no deja de ser, no es una excepción. Por lo tanto, ese consenso existe y hay que abordarlo también, y sé que en el Cabildo se está en ello, hay un plan vigente aún del 91, hay que actualizarlo para abordar también esos límites en paralelo a la gestión óptima de espacios, regulaciones, la inteligencia turística también, que sabes lo que estamos trabajando, también ayuda a ordenar, a tener información por parte de los turistas para moverse de forma más cómoda en esos espacios, para evitar contribuir a la no saturación de esos espacios, también con buena información, con datos que ayuden a evitar esas concentraciones, pero también, lógicamente, el volumen es fundamental. Y eso se está, por una parte del vacacional por un lado, y la parte de camas por parte a nivel cabildizo se está abordando, y al igual que otros proyectos que tienen que traer consigo una mejor regulación y gestión y equipamientos de nuestras infraestructuras, pero el volumen también evidentemente influye, y creo que, repito, hay un elevadísimo consenso para abordarlo con claridad y con determinación en la isla, y va a ayudar a apuntalar ese modelo del que hablamos al principio, que es la cualificación del destino al que Lanzarote debe aspirar. Bueno, pues mira, lo he conseguido, nos vamos de forma positiva con esa percepción de consenso que no estamos muy acostumbrados a ver, pero bueno, que al final es muy importante, fundamental al final para que las cosas funcionen. Muchísimas gracias, Héctor Fernández, consejero delegado de la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote, Turismo de Lanzarote, muchas gracias. Y buena Semana Santa. Muchísimas gracias, igualmente, gracias. Y a todos ustedes, nada, no se marchen porque completamos la jornada de hoy, luego ya sí para irnos de Semana Santa con tertulia de periodistas.